bastante reflexiva. Entonces el tema definitivamente eh, nos llama a la reflexión de que el dolor siempre va a estar con nosotros. Por más que querramos no sufrir, por más que querramos o lo querramos evitar, no podemos evitar. Yo creo que no hay nadie conectado acá que en algún momento o me ha dicho, no, yo no he sufrido o yo no he sentido dolor. Y empecemos por incluso una enfermedad, dolor físico, como también un dolor emocional. No es necesario haber tenido una pérdida, por ejemplo, un duelo o traumas demasiado fuertes para sentir dolor. A veces hasta con, no sé, una simple discusión en pareja, una discusión con amistades, una discusión con mis hijos, me puede ocasionar este tipo de dolor. O alguien me dijo algo y me hirió, ¿sí? Y me sentí herida, me sentí acongojado, me sentí angustiado y duele. Y uno no sabe cómo expresar y uno dice, me duele el corazón, ¿no? Y eso es lo primero que uno siente como ese dolor muy profundo, ¿no? Entonces, la verdad es que también flexionemos sobre él. Y bueno, en este sentido, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el sufrimiento mortal. Solo voy a mover acá. Entonces, hay una frase que en particular me gusta y me la enseñó, pues, creo que me la recalcó, mejor dicho, porque no era que no la había escuchado, una persona que, pues, asistía a esta consulta, era una persona mayor que aprendí mucho también de esta persona. Y pues él me decía, ¿verdad? Y de hecho era un varón, y decía, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Eso viene un poco desde la teoría y desde esa experiencia que dan pues estas personas que se dedican mucho a lo que es la meditación, que también viven o deciden vivir o dar su vida pues en situaciones donde hay una reflexión profunda como pues lo es también en algunas religiones, en algunas pues estilos de vida, ¿no? La gente también decide. Eso es algo que se replica en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, em, Rosario, cuando hablábamos de este tema, me daba esta frase y me decía, "Mira, esto es algo que realmente el dolor, desde que nacemos, estamos llorando, ¿sí? Nacemos y lloramos y es un trauma el que tenemos en ese momento. Y también tenemos, yo que no hay nadie que no me ha hecho que no ha llorado en la vida, ¿sí? Más de algún momento hemos llorado ya sea de chiquitos o bien ya pues adultos, hemos tenido alguna pérdida o algún tipo de situación que nos causa mucha tristeza, desesperación, porque también no solamente la tristeza nos hace desesperarnos, ¿verdad? Sino que también pues nos, nos hace pues también pensar mucho en varias cosas que podemos vivir en la vida. Y en ambos casos, cuando experimentamos este tipo de situaciones, pues hay que ver lo que estamos vivos, ¿no? Si me duele, es que estoy vivo. Si me duele, es que pues estoy sintiendo, ¿no? Ay, pero qué feo, Lick. Y así me lo dice, pero eso es feo. Sentir dolor, yo no quiero sufrir, yo no quiero estar con este dolor que estoy sintiendo todos los días, pero es parte de la vida. Y para ello, pues hay maneras también que nosotros podemos inclusive, pues ya irlas manejando y aprender a manejarlo cuando vemos el dolor desde que es una oportunidad, ¿sí? Que es una oportunidad. Entonces, hay varias ideas, varias claves que tenemos primero que ir transitando para comprender mejor el dolor. El dolor, tenemos que afianzar esa idea que el dolor no se supera rápido. Y digamos, si hablamos, al final ya vamos a hablar un poquito de las definiciones, pero el dolor está relacionado con un trauma, con una pérdida. Y las pérdidas no siempre las vamos a sobrellevar tan rápido, ni tampoco van a pasar rápido. Hay situaciones de dolor que pues nos duran mucho tiempo.
mucho tiempo en la vida. No hay magia. De hecho, yo, pues, como lo decía la licenciada, yo soy fisioterapeuta y también he convivido mucho con el dolor de mis pacientes. Bueno, yo también he sido paciente y realmente el dolor es desesperante, el dolor físico. Y cuando se mezcla dolor físico con el dolor emocional, todavía es bastante desesperante que uno quisiera que existiera la pastillita maravillosa o la técnica maravillosa, rápida, mágica, que me quite ese sufrimiento que estoy teniendo. También se trata, no se trata de que vamos a quitar el dolor, porque hay dolor. Si yo tengo pues la pérdida de alguien, ¿sí? Voy a sentir dolor y a medida que va pasando el tiempo, posiblemente ese dolor va a ser menos intenso, pero no significa que no me duele que esa persona ya no esté conmigo. De hecho, lo vemos, yo atiendo muchas personas adultas mayores y vemos también que estas personas pues tratan, pasan por estas etapas del duelo, digamos, cuando han perdido a su cónyuge, cuando han perdido un hijo o cuando han perdido pues amistades inclusive y ese dolor no se va a borrar, siempre añoramos esa parte, ¿no? Que queremos como eh, pues queremos como sobrellevar, queremos aceptar, pero siempre me va a doler, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que ir viendo. Em, Otra cosa muy importante de que tenemos que comprender del dolor es que si no se expresa, se somatiza. ¿Qué quiere decir somatizar? Pues que lo vamos a sentir en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Que lo vamos a sentir en alguna parte de nuestro cuerpo. Y a veces muchas personas que acuden a nuestras consultas y los colegas también creo que lo han visto, eh, dicen, pero ¿cómo es posible que me duela la cabeza, que me duela el cuello, que me duela una pierna, que me duela el estómago, que me duela todo el cuerpo en general? Porque esto es emocional, no entiendo, pero si ya me hicieron todos los exámenes y esto no hay respuesta, no me dicen qué es lo que tengo. Y ahí es donde también entramos en conflicto, tanto familiares como personas que están padeciendo este dolor, porque no entendemos que no hay nada biológico que me esté diciendo, sí, es este el problema. Sí, se ha descartado todo esto. Entonces, mi cuerpo también habla cuando siente ese dolor. De alguna forma, si no expresamos nuestros sentimientos, se me van acumulando y mi cuerpo ocupa botar esa energía, ¿no? Esa energía de hasta en la alegría. Cuando nos hemos sentido muy alegres por algo, de repente, pues yo qué sé, brinco, grito, me río, ¿sí? Y mi emoción también se mira. Entonces, tanto la alegría como la, la, la tristeza o el dolor, la ansiedad y todas esas emociones tienen una forma específica de expresarse en nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, no sé, licenciada Rosario, donde se somatiza cuando estamos estresadas. Yo sé que es mi cuello, por ejemplo. Sí, mi cuello, no sé, ¿y vos dónde lo sentís, Rosario? Claro, por lo general las personas tenemos lo que se llama un órgano de choque, ¿verdad? Sí. Como que una parte del cuerpo específica donde se concentra toda esa energía. Puede ser la espalda baja, puede ser el sistema digestivo, si Ujú, tenemos agrura o se nos descompone el estómago, a veces en la piel, se manifiestan como rash, como alergias, ujú, como zonas más enrojecidas, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de las dificultades para la marcha, por ejemplo, las contracturas musculares, los dolores de cabeza, incluso a veces las disfonías, perdemos la la voz voz. de repente, de la nada, y puede asociarse con eso, ¿verdad? Esas disfonías de origen desconocido. Entonces, también aprovecho para un comentario sobre esto de la somatización.
de repente se utiliza el término de una manera demasiado coloquial y se le quita valor al significado real. Es que todo lo somatizás, es que todo lo somatizamos, ¿verdad? Y como no hay un origen físico, no se cree real y eso no es así, eso es una idea errónea que tenemos que ir alejando, ¿verdad? Somatizar no quiere decir que no tiene nada, de pronto no hay un origen físico, orgánico, de un sistema del cuerpo, pero no significa que no hay nada, significa que por ahí está manifestándose ese dolor emocional y Claro. por tanto necesita la atención debida. Correcto. Y esto es bien importante porque también ahí es donde pues estamos los profesionales en el área de la salud mental que tenemos que trabajar en conjunto pues con los médicos, la parte médica y uno como persona también pues ir entendiendo de que mi cerebro también trabaja de alguna forma en protegerme, ¿no? De todo esto. Por eso vamos a ir dándole también un sentido al dolor, o sea, todo dolor tiene un sentido. Si a mí me duele el estómago, pues algo tengo en el estómago, una infección, me cayó mal una comida. Si me duele la cabeza, es que estoy demasiado tensa. O es que los anteojos, me recuerdo que de pequeña cuando empecé a usar anteojos me dolía mucho la cabeza, era recurrente. Entonces ahí sí había también algo orgánico, pero era dolor, ¿no? Y ese dolor me traía consecuencias porque pues, uno no anda bien cuando hay mucho dolor. Entonces también es importante ir dando ese sentido que lo vamos dando cuando hablamos de procesar el dolor y cuando logramos, lógicamente, también aliviar ese dolor y aprender incluso a veces a convivir con ese dolor. Inclusive hay enfermedades crónicas que causan mucho dolor y las personas aprenden a convivir con este dolor. Una artritis un dolor de espalda, incluso los problemas de la columna, de los dolores de espalda, y eso yo lo tengo muy comprobado en mi profesión como fisioterapeuta, hay un gran componente también emocional, porque a casi todas las personas nos cansamos de nuestra espalda cuando estamos pues con situaciones difíciles, no digamos si hay dolor, ¿no? Y cuando se tiene ya una condición propiamente de la columna, está muy relacionado con la parte también emocional. Por lo general, estas personas cuando han tenido dolores crónicos de columna, por cualquier X o Y razón, ¿no? O sea, las causas pueden ser indiferentes, es necesario el apoyo psicológico para poder manejar las emociones. Y ya, pues ha pasado que en varias ocasiones a mí me ha pasado que ya empezando ese proceso psicológico, la persona mejora en su condición de dolor físico. Entonces ahí es donde vamos viendo que definitivamente la parte física influye también en el dolor emocional y el dolor emocional influye en la parte del dolor físico. Por eso hay que darle también un sentido y hacia eso también vamos en este webinar o en este conversatorio que vamos teniendo a encontrar esas herramientas, que hay herramientas que son bien universales, que todas las podemos empezar a utilizar, a aprender, aquellos que somos padres, madres, también empezar a educar a nuestros hijos, por ahí traemos un poquito de esto. Y pues hay otras cosas como la aceptación, ejercicios más prácticos como lo es la respiración consciente, que está muy relacionado con el mindfulness, el autocuidado, cómo yo me estoy cuidando, mi salud, cómo yo estoy teniendo reposo, cómo yo estoy teniendo horas de ocio, de dormir, porque todo eso al final influye en cómo manejamos tanto el dolor físico como el dolor emocional. Y sobre todo, la expresión de esas emociones. Es muy importante para que nuestro dolor también tenga pues ese sentido en nuestra vida. El dolor sin sentido es más difícil de llevar, ¿no? Es más difícil de llevar. Por eso vamos a hablar ahora de algunos conceptos, en este caso, sí, que pues primero hablamos del dolor como tal. Y aquí les traigo pues algunas definiciones básicas, específicas. No vamos a meternos tanto a profundidad en esto, pero sí que empecemos a reflexionar
realmente que estoy sintiendo dolor o sufrimiento, por ejemplo, si estoy más aliviado y cómo estoy procesando mi dolor. Estos cuatro conceptos los tenemos que tener bien claros, cualquier persona, para poder empezar a afrontar de una forma más sana todo aquello que nos produzca dolor, emocional o físico, emocional o físico. El dolor como tal, pues es una experiencia física o emocional que es inevitable y que señala cuando hay una pérdida, cuando hay una herida, cuando hay un daño, ¿no? Y esto, pues, como digo, puede ser físico y emocional y generalmente me da una alerta, algo me pasa. Si me duele el estómago, voy a ir con ese ejemplo, pues significa que algo pasa en mi estómago, ¿no? Ahora, si ya venimos y hacemos todos los exámenes, análisis y no sale nada, pues tenemos que pensar en el componente también emocional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi órgano, que es el estómago o es mi intestino, las famosas colitis por ansiedad, también pueden pasar este tipo de cosas? Dolores de cabeza, las migrañas están muy relacionadas a veces también con la parte emocional, los dolores de cuerpo, el adormecimiento inclusive de algunas de las manos, ¿no? O de los pies o de una parte de nuestro cuerpo también podría estar relacionado con algo emocional. Entonces, bien importante siempre que cuando hay un dolor físico, definitivamente lo primero que tenemos que ir es al médico y empezar pues ese proceso. Pero si ya habiendo todos los exámenes y no se encuentra nada, es importante tener el acompañamiento con los profesionales de la salud mental. Y después de esto, pues vamos a hablar, creo que con lo que nos da un poquito más de guerra, y es el sufrimiento como tal. Y vean esta definición sencilla que les he traído hoy acá, que es una manera subjetiva, porque eso va a depender mucho de cómo yo perciba o interprete lo que estoy viviendo. Muchas veces comparamos y decimos, no, niña, pero es que por eso no te estreses tanto. Eso no es nada. No tenés por qué estar llorando. Eso no te debería estar doliendo. ¿Sí? Una ruptura amorosa, por ejemplo. No, eso no pasa nada. Para unos, la interpretación puede decir, no, pero si ese es lo que hacía era que te hacía daño. Entonces, ¿para qué estás con esa parte de extrañándolo y sufriendo? No, dejarlo ya. No, no es tan fácil, porque para la persona que está pasando por ese proceso, su percepción, su interpretación de cómo está ese dolor va también a definir cómo yo lo estoy viviendo. Y esto depende mucho de las creencias, como está aquí, de las creencias, de los pensamientos que yo tenga de eso. Y también, pues se va a intensificar según también cada persona. Hay personas que son, ahora se utiliza mucho el término altamente sensibles, por ejemplo, que son personas que perciben todo un poquito más intenso, ¿no? En la parte emocional. Entonces también tenemos que empezar a entender que no todas las personas vivimos el dolor o percibimos el dolor de la misma forma. Y para lo que a mí puede ser insignificante, para otras personas puede ser algo muy, muy, muy doloroso que causa este sufrimiento. De ahí pasamos al alivio, que es lo que todos andamos buscando. Y yo creo que si estamos aquí también en este evento, en este conversatorio, pues andamos buscando también cómo poder lidiar con lo que me está produciendo pues ese dolor, ¿no? El alivio es precisamente la disminución del dolor o del sufrimiento que pues hace un poquito más llevadera la situación, eh, aunque siempre esté ahí, ¿sí? Y ahí es donde yo siempre me agarro de algunos problemas físicos porque son un buen ejemplo. Por ejemplo, las personas que conviven con enfermedades que producen mucho dolor, por ejemplo, la fibromialgia, el lupus, ¿verdad? También que traen pues algunas condiciones inflamatorias, la artritis reumatoidea, ¿sí? Las migrañas, eh, este tipo de los problemas de espalda que hablábamos, entre otras enfermedades, el cáncer, por ejemplo, también, que puede ocasionar mucho dolor.
o que ya está en una etapa también donde causa dolor, entonces también podemos ir buscando otras estrategias para poder disminuir esto. No todo, vuelvo a insistir, es una receta de cocina, porque cada persona también tiene que ir conociéndose y como profesionales en la salud mental, esa es una de las primeras etapas o partes que tenemos que también trabajar con las personas que acuden a nosotros, que se conozcan, cómo estoy percibiendo yo las cosas, cómo me enseñaron a percibir el dolor, ¿sí? Porque a veces también esto tiene que ver mucho de cómo yo me crié, qué me enseñaron. Si fue una persona que me anularon completamente y que me dijeron, no llores, no, eso es de niñas, llorar, por ejemplo, ¿sí? Esas son cosas que se quedan muy marcadas y que cuando somos adultos también nos repercuten. Por eso hablamos de lo que es el procesamiento del dolor. Y este es un camino donde reconocemos, donde aceptamos y esta palabra hay que grabársela. Resignificamos ese dolor. ¿Qué quiere decir resignificamos o resignificar? Le damos otro significado al dolor. No es que lo vamos a dejar de ver feo, porque el dolor siempre va a ser feo, ¿verdad? Y va a ser incómodo y nos va a causar muchos problemas en la parte emocional o en la parte física. Pero si yo le doy un significado totalmente diferente, con sentido, entonces ese dolor lo integro en mi vida de una forma más saludable, más llevadera y posiblemente va a disminuir también y nos vamos a aliviar, ¿no? En este sentido. Esto implica aceptación y implica crecimiento, ¿verdad? Y es duro, ¿no? Ese proceso. Quiero leer hablando o uniendo todos los conceptos que acabamos de ver. Me parece que tenemos que quedarnos con esto y hacia esto poder caminar, ya sea personas que estamos pasando por un momento doloroso, como personas que ayudamos o acompañamos a personas a pasar por un momento doloroso. Y a esto me refiero cuidadores, me refiero a personal de salud. El dolor es inevitable, como lo decíamos, el sufrimiento es opcional. El alivio es posible. Y el procesamiento del dolor es lo que nos permite crecer. Entonces, si yo le doy ese significado de crecimiento a mi dolor, no es que tampoco vamos a ser masoquistas en la vida, ¿verdad? Porque no se trata de eso. También tengo que validar lo que me produce dolor y ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Hay varias fuentes de dolor, ¿sí? La más común es que conocemos, ¿no? Son el dolor físico y el dolor emocional. Creo que muchos tal vez en este espacio vienen más tal vez por un dolor o el dolor o quiero aprender más sobre ese dolor emocional, ¿no? Eh, pero también existen otro tipo de dolores. Yo agarré cinco, ¿verdad? Pues depende de la literatura que uno vaya buscando y cómo uno lo va abordando. Pero pues también existen dolores, por ejemplo, la discriminación. Esto es algo que estamos viendo, las guerras que estamos teniendo también ha sido es dramático, ¿no? Es lo que estamos viendo en el mundo. Me deja de doler, a mí me duele ver niños que están pues sufriendo, ¿no? Y también hasta no nos vayamos tan lejos, también aquí en nuestro país, toda la situación política que estamos viviendo, donde de repente personas me dicen que bueno, pues hubo pleito político en mi familia y ya no nos volvimos a ver y eso me dolió muchísimo. O hay otro tipo de problemas también relacionados con la parte social que repercute en ese dolor emocional y luego también puedo llegar a tener alteraciones también de la parte física, ¿no? Entonces, hay que ver también nosotros de dónde nosotros estamos padeciendo, ¿no? Esta
pues este dolor, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa fuente? Es bien importante también que la identifiquemos y desde ahí empezar a trabajar, porque generalmente nos fijamos en el síntoma, en la angustia que siento, en el dolor emocional, en el llanto, la ansiedad. eh, me fijo un poco más en que no estoy pudiendo dormir, en que no estoy, claro, que es lo incómodo, los síntomas que me está produciendo ese dolor, yo me estoy fijando, yo me los quiero quitar con una pastilla, me los quiero quitar con una sesión de terapia, con una sesión de psicoterapia, ¿sí? Pero poco a poco nos podemos ir dando cuenta que es algo que tengo que trabajar, que tengo que ir procesando, porque ya el dolor me está diciendo, tenemos que trabajar un poquito más porque aquí lo que hay es que es mi cuerpo y ese dolor emocional me está diciendo, necesito crecer, necesitamos transitar. Hasta la adolescencia es dolorosa, por eso se llama adolescencia, ¿sí? Porque adolecen adolecemos en esa etapa de muchas cosas y es donde más también se nos despiertan toda la parte pues emocional, ¿no? Entonces, eso también pues lo vamos viendo que desde ahí viene como parte de nuestra vida en todo nuestro. Por ejemplo, también existe el dolor existencial, para pues tal vez aquellos que no son tal vez creyentes de un Dios o de que tienen tal vez una religión como creencia o que tienen una creencia espiritual específica, ¿sí? De repente pues podemos tener también esa existencia. Dios me duele porque le fallé a Dios, me duele porque pues no estoy cumpliendo con mis principios, que mi religión, mi creencia como tal en esa parte espiritual me manda y eso me crea conflictos también. Y aquí muchas veces creo que todos pasamos por esa parte existencial, preguntas sobre ¿y cuál es el sentido de mi vida? Tengo que tener un sentido de mi vida. ¿Por qué tengo que tener un sentido de vida? Eh, Miedo a la muerte, por ejemplo, me puede dar también, pues, ciertas eh, luces de pensamientos que van relacionados a esa preocupación y me causa dolor. Por ejemplo, frases que pues, creo que toda mamá también lo tenemos. ¿Y qué pasaría si me muero? ¿Cómo van a quedar mis hijos? ¿Qué van a hacer? Desde ahí ya me produce dolor solo pensarlo. Pero también tenemos que entender que esto es parte, ¿verdad? De la vida. Vamos a dejar las preguntitas para el final y me las hacen en el chat. Vayan ya dejando, ¿verdad? Para que ya también nosotros vayamos pues recogiendo sus preguntas, sus comentarios. Y luego, pues también a veces esto del dolor espiritual viene muy relacionado con la parte de las enfermedades. Muchas personas, o cuando también de la muerte, cuando han perdido a un ser querido, me dicen es que yo me enojé con Dios, me enojé con la vida, me enojé con todo lo que, porque no entiendo por qué pasó eso. Y el dolor hace que también, ¿verdad? Eso pase. Entonces, muchas de estas cosas también vienen de lo que yo he aprendido o sí, una madre o un padre que reprimía mucho, también me, me señalaba mucho y eso me causa dolor. ¿Cuántos tal vez hemos pensado en situaciones con nuestros padres que me han causado dolor? Y que cuando me pasa una situación similar con otra persona, ya siendo adulta, me detona de, de sentimientos dolorosos, tristeza, frustración, inseguridad, el abandono de los padres es otra de las cosas que causan padres o madres que abandonan
abandonan a sus hijos y no que me dejaron o que nunca los conocí. A veces es un abandono, una ausencia que puede haber, no solamente física, sino afectiva. Ah, no, mi papá o mi mamá eran muy proveedores, sí, pero nunca me dieron un abrazo, nunca me enseñaron a decir quiero, ¿ok? Y son cosas que nosotros crecemos con eso. Aparte de esto, pues sí, se va transmitiendo de generación en generación. Es que así me educaron a mí, entonces yo así voy a educar. O sea, que está bien, porque nosotros tenemos que agarrar como todas esas cosas buenas que me van a servir en la vida y que yo puedo transmitir de generación en generación. Pero también los tiempos cambian. Y ahí es donde tenemos que aprender también a transitar, a entender otras cosas. Hoy en día hablan mucho de la generación de cristal. Y yo en parte estoy de acuerdo en esto. ¿Por qué? Porque número uno ya los estamos señalando como débiles. Desde ahí ya les estamos causando un dolor que les va a repercutir. Pero por otro lado también, generalmente, estas generaciones están más conscientes de sus sentimientos y de sus emociones. Expresan más, ay, es que este cipote no se queda callado, ahora todos le dicen, son unos malcriados porque solo me hablan, que no sé qué, tu. Claro, hay de, de actitudes a actitudes, ¿no? Pero que son sí respetuosas. Pero cuando me dicen a mí, alguien, mi hijo me está diciendo que se siente de cierta forma, yo eh, como dicen los chavos también, me paniqué, ¿sí? Me da pánico porque yo ya no sé cómo manejar las emociones de mis hijos o de mis nietos, ¿sí? O de mis nietos. Es que este niño es un malcriado, ¿no? Es que como no le han pegado, entonces no, por eso no, es que también ya los niños y los jóvenes ahora expresan mejor sus emociones, son más ellos. Pero a nosotros nos enseñaron posiblemente, los que ya tenemos alguna poquito ya de medio siglo para adelante, nos criaron tal vez un poquito más rígidos, ¿sí? Y eso pues también genera pues trauma, genera sufrimiento. Y aquí es donde empieza también ese choque generacional. Voy a poner este videíto porque quiero que lo escuchemos, qué es el dolor y para qué nos sirve también el dolor en relación a esto que hemos estado ¿Cómo hablando. enfrentamos el dolor? Aquí te va un cuento que lo ejemplifica muy bien. Hay una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Vamos a decir que la adversidad es una olla de agua hirviendo. Y aquí llega la zanahoria, firme, recta. Entra a la adversidad y se pone blandita, casi casi se desbarata. El huevo, pues era frágil, sentía que en cualquier momento se rompía. Entra la adversidad y se volvió duro, rígido. ¿Y los granos de café? Los granos de café le entraron a la adversidad que no solo la cambió a ellos, sino ellos cambiaron la adversidad y convirtieron esa agua hirviendo en un líquido muy apetecible, aromático, y ellos también se transformaron. ¿Tú cómo eliges enfrentar la adversidad? ¿Como una zanahoria, un huevo o unos granos de café? Creo que esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo vamos a enfrentar el dolor? ¿Qué vamos a hacer después de esta charla? Tampoco es que vamos a cambiar, pero vamos a tal vez a llevarnos una percepción y un concepto un poquito diferente de cómo yo estoy manejando mi dolor o el dolor que se me ha presentado a través de la vida y lo que ahora tal vez estoy viviendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí es donde tenemos que hacer café, tenemos que hacer café. Y siempre pensar en que vamos a ir transformándonos también y podemos transformar lo que está a nuestro alrededor. Por ello, esta parte del procesamiento del dolor es bien importante, ¿no?
algunos aspectos generales que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de estrategias específicas que podemos usar para vivir el dolor, y que hay que vivirlo, no hay que evitarlo. Claro, podemos disminuirlo y podemos evitar situaciones de peligro, situaciones que nos van a dar dolor. Si yo ya sé que pues, cierta comida me da dolor de estómago, pues le evito, ¿no? O sea, ya, pero ya me conocí primero. Si yo sé que ciertas relaciones me dan dolor emocional o que son tóxicas, como usan ahora más, usamos esa palabra mucho, pues me tengo que retirar de esas relaciones. Ay, pero es que es bien difícil, Lick. ¿Cómo se hace eso? Lo que pasa es que a veces no hemos aprendido a vivir diferente y no hemos aprendido a darle sentido también a ese dolor y hacerle caso también al dolor, porque algo nos está queriendo decir de nuestra vida. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario. En los duelos es muy común que la gente compare. No, pero es que a fulanita se le murió el esposo hace 6 meses y anda como que sin nada. Y la señora, otra se le murió hace 2 años y todavía está llorando. Cada quien tiene su tiempo. Cada quien tiene su tiempo. Y hay que tomarse el tiempo necesario para vivir ese y transitar con ese dolor, sobre ese dolor, transitarlo para poder procesarlo. Evitar también tomar decisiones apresuradas, porque cuando nos duele algo, nuestro mecanismo y nuestra reacción humana es evitarlo. Lo desecho, no quiero. Entonces lo evito y me voy, porque me duele, esto me está doliendo, entonces mejor me voy. Entonces también a veces esto nos puede hacer tomar decisiones apresuradas. Claro, todo va a depender mucho de la intensidad del conflicto. Si es algo que me está haciendo mucho daño, pues yo tengo que también ver cómo lo evito del todo y tal vez tengo que tomar una decisión más apresurada, pero más pensada en mi salud mental. Llorar, importantísimo. Por las lágrimas sale el cortisol, que el cortisol es una sustancia que también causa, pues en niveles muy altos, nos causa mucho estrés y mucha ansiedad. Si yo lloro, entonces, si hay algo que me causa mucho dolor, llorar después, por eso a veces nos sentimos aliviados. Pero ¿qué pasa? A veces hasta pues, se puede morir un familiar o se puede morir alguien pues cercano y yo no lloré porque prohibido llorar. Entonces, esto también me puede posiblemente traer pues algún tipo de consecuencia o mi interpretación del dolor va a ser muy diferente y me va a causar mucho sufrimiento. Pensar mucho. También tenemos que aislarlo a veces para asimilar ese dolor, para vivir ese dolor. Y a veces esto también es importante, pues buscar el apoyo emocional. En lo particular, y miren que aquí es bien interesante, pues atiendo muchas personas que pasan por duelos, muchos adultos mayores que pasan por duelos, de matrimonios de 40, de 50, de 60 y pico de años, y pues ha sido toda una vida. ¿Cómo no vamos a sentir dolor? ¿Sí? ¿Cómo no vamos? Y es un dolor bien fuerte, ¿no? Un sufrimiento bastante fuerte. O cuando hemos tenido un vínculo demasiado fuerte con personas también, los cuidadores, por ejemplo, y familiares que hemos tenido o hemos visto en un proceso también de sufrimiento. No hay mejor cosa que cuando estamos en un momento de dolor por lo que sea, busquemos el apoyo profesional. Si bien es cierto, es natural, pero ahora existe la psicología, existe la salud mental y tenemos todavía más conocimiento de estos procesos. Por eso el apoyo emocional, profesional es muy importante, como también redes de apoyo. Por ejemplo, por ahí había una pregunta que te preguntaron en la encuesta, ¿cómo se hace
para armar redes de apoyo y sobre todo cuando hay un poquito de resistencia en nuestro país. Hay mucha predisposición porque no es que aquí todo el mundo me conoce, es que es un país chiquito, es que me da pena, es que no me gusta, es que me da miedo, es que... Y empezamos, claro, es bien complejo, por lo tanto también tenemos que ir buscando, y si somos profesionales, pues buscar, seleccionar quiénes sí pueden estar en esa red de apoyo, por ejemplo, si vamos a hacer un grupo. Pero también yo como persona que estoy pasando por una situación difícil, puedo buscar el apoyo emocional en personas en mis amistades, en familiares que no me van a juzgar, que me van a escuchar. Pero si yo voy a ir a donde alguien que pues tal vez solo me va a criticar, y no me va a escuchar, ¿sí? Y a veces ha pasado que la gente me dice, es que yo voy donde fulano, donde fulana, y me termina hablando más bien todos los problemas que tiene la persona. Y entonces ya al final yo ya no le dije nada porque pues no me escuchó. Bueno, entonces esa no va a ser una red de apoyo, no va a ser una persona que va a ser red de apoyo. Em, y pues también importante, ¿verdad? Que ninguna persona puede decir que el dolor se va a desaparecer de la noche a la mañana, por más que querramos. Por eso la aceptación es muy importante en este sentido. Y bueno, para ir ya concluyendo un poquito todas estas ideas, esto pues sí son estrategias para ir educando a nuestros hijos, pero también estas mismas estrategias yo tengo que reflexionar ya como adulto si las tuve o no las tuve. Y entonces, ¿en qué tengo que trabajar ya ahora siendo adulto? Y si tengo hijos pequeños, pues entonces tomemos un poquito estas estrategias porque tenemos que ir también ayudándoles a transitar, porque el dolor, porque el dolor va a estar siempre en nuestra vida. Primero, pues que nada, eh, darle naturalidad al dolor. Esta palabra, bueno, obviamente la encontré también en la parte de la literatura, pero que a mí quien siempre me ha dicho esa palabra ha sido mi mamá. La niña, pues hay que darle naturalidad, sí, duele, triste, es esto, es lo otro, pero sí, dar naturalidad. Es natural que me duela, así como es natural crecer. Sí, es natural que pues también vamos transitando en diferentes etapas de la edad. Eso es natural, es normalizar el dolor, pero tampoco es que uno se va a aguantar y que vamos a ser masoquistas. Ojo con eso, porque no estamos hablando de eso, sino que es parte natural de nuestra vida. Pero claro, como nos causa mucha incomodidad, pues lo tratamos de evitar, pero a veces no es la mejor forma. Sobre todo hablando del dolor emocional. Validar, nombrar y validar las emociones. La vez pasada, en una charla también con otra colega de Guatemala, que estamos pues también ahí colaborando, ella hablaba mucho de estas validaciones. Por ejemplo, todos decimos, ¿cómo estás? Bien. Bien no es estar, ¿sí? Nombremos las emociones, pero a veces no sabemos cómo nombrarlas. No sabemos si estoy triste, si estoy tranquila. No, solo estoy bien. Sí, pero qué bien. Y me incomoda, me produce dolor también el nombrarlas. Por otra parte, también, ¿qué tanto ejemplo tuvimos de nuestros padres, de cómo nosotros manejamos nuestras emociones? Si yo tuve un padre o una madre que no podían gestionar ese dolor, que se quejaban mucho, y que está bien quejarse, ¿no? Pero de repente cualquier cosa ya era una alteración o ya pues había como mucha tensión por ese dolor o bueno, lo agarraban más natural. Y decían, bueno, duele, está bien, tomamos esta medicina, hagamos esto, hagamos lo otro, un apapacho, lo que sea, para sentirnos mejor. ¿Cómo me educaron a mí en ese dolor?
porque eso también va a implicar mucho el cómo yo estoy gestionando mi dolor en este momento. Las técnicas que también podemos ir enseñándole a nuestros hijos, técnicas sencillas de afrontamiento del dolor, respirar, dibujar, nombrar, ¿verdad? Validar, hablar con alguien. Y a veces también, ojo, porque los padres no siempre somos amigos de los hijos, o sea, es decir, no somos amigos. Soy padre y soy madre, no soy amigo. Que me tengan la confianza de contarme las cosas es otra cosa, pero no puedo ejercer un rol que no me corresponde, ¿no? Eso es bien importante tenerlo. Entonces, a veces es necesario hablar con alguien y ahora vuelvo a insistir. eh, a veces se critica, "Ah, no, es que ahora desde chiquito ya van al psicólogo". Pues qué bueno que vayan al psicólogo desde pequeños, porque van a ir desenredando todas esas dudas que están teniendo y no van a estar solos también y van a tener una orientación de cómo manejar sus emociones más saludables. Y a mí como papá o como mamá también voy a aprender a cómo manejar y ayudarles más, a acompañar, pero yo no les voy a quitar el sufrimiento a mis hijos, que esa es otra cosa que generalmente, claro, a mí me duele ver a mis hijos sufrir. Yo no voy a decir que no, pero es el dolor de ellos y es el sufrimiento de ellos que yo tengo que acompañar y ver cómo puedo hacer que vayan transitando de una mejor forma en ese sentido. Cuesta muchísimo, pero se puede ir aprendiendo también. Escuchar con atención, con empatía, acompañar, evitar minimizar el dolor, ¿sí? Evitar y minimizar el dolor, mostrar también que el dolor es parte de un aprendizaje. Y la resiliencia famosa, que se hizo muy famosa esta palabra a raíz de la pandemia. Todo el mundo escuchaba hablar de resiliencia, resiliencia. Y la resiliencia no es más que desarrollar o es una capacidad de salir más fortalecidos de la adversidad. Eh, y a veces, pues, con las cosas que nos pasan, de repente decimos, no, ya no quiero ser más resiliente, pero siempre se pasa y siempre vuelven a haber problemas, siempre vuelve a haber cosas que nos pueden producir dolor y hay que seguir adelante, ¿no? O sea, hay que seguir adelante, pero también en mi tiempo y en todo lo demás que pues hemos hablado el día de hoy acá. Y bueno, estrategias específicas, pues hay muchas, yo traje 10 acá, ¿verdad? Yo traje 10 acá. Vamos a iniciar con aceptar la realidad del dolor. O sea, tenemos que aceptar que el dolor está. No, es que yo no quiero sentir esto, es que yo no quiero. Claro, nadie quiere sentirlo, pero entre más lo repito, ¿verdad? Mientras es decir, ok, eso está pasando, me produce mucho dolor, tengo estos y estos y estas emociones y reconocerlas, ¿no? Reconocerlas. Es mi dolor, no es de nadie más. Es mi dolor, por lo tanto es mi responsabilidad manejar también ese dolor, aprenderlo a manejar. Y si no lo sé, pues busco la ayuda profesional. Expresar emociones, llorar, hablar, escribir. La escritura es una técnica súper, súper buena. Eh, y ahora, pues, a veces pues, me dicen, no, no me gusta escribir. Bueno, hagámoslo, aunque sea en digital, en la computadora, en el celular, escribamos, escribamos. ¿Sí? A veces escribir incluso una carta a un antepasado, ¿verdad? O algo que todavía me genera ese dolor, pues también lo puedo hacer, ¿sí? Siempre hay cosas que sí es recomendable que lo hagamos en compañía siempre profesional, ¿verdad? De un profesional en la salud mental, sobre todo los psicólogos y psicólogas, porque pues hay cosas que también nos deben de ir orientando y acompañando para poder manejar estas situaciones de la mejor forma. Cuidar nuestro cuerpo, el sueño, la alimentación, definitivamente si alguien pues no duerme bien, va a andar irritable todo el día, ¿verdad? Si alguien no está comiendo bien, va a andar mal, entonces va a andar débil, etcétera, y el dolor se puede todavía pues incrementar. Buscar apoyo social y no transitarlo en soledad. Es que yo no quiero hablar con nadie, es que me da pena, es que no me gusta hablar de mis cosas.
Bueno, estoy clara que no tenemos que hablar esto con cualquier persona, ¿sí? Pero sí podemos buscar esas redes de apoyo, son importantísimas. Ya hablamos de la parte de la resignificación de la experiencia, darle un sentido a ese dolor. Este es un trabajo bastante fuerte el que se tiene que hacer. No es fácil decir, "Hijo, ¿cómo voy a darle un sentido a algo que me está molestando y me está doliendo?" Pero ya cuando pasan por un proceso también terapéutico, las personas se dan cuenta de que sí había un sentido, ¿sí? Y que aquello que me causó dolor, tal vez si no hubiera pasado por eso, no hubiera podido tal vez mejorar en muchas cosas, crecer y tener pues otras herramientas también en la vida. Practicar la regulación emocional, la respiración, el mindfulness, la relajación. Hay muchos mitos en esto, ya tenemos en nuestro canal de YouTube de Cis Mental que nos pueden buscar, ahí hay una conferencia para los que tal vez no estuvieron de mindfulness, que la dio nuestro colega Darwin, que muy bueno, ¿verdad? Y él pues se ha capacitado en esto. Y pues también es importante ir adaptando estas herramientas también que son prácticas. Unas pueden ser un poquito más emocionales, más de reflexión, pero otras son un poquito más físicas y más prácticas. Mantener rutinas saludables para recuperar la estabilidad. Dar tiempo al proceso y no forzar la superación. Es decir, no, es que yo tengo que ser fuerte. Es que yo ya no tengo por qué estar sintiendo esto. Es que yo ya esto lo tengo que superar. La mayor parte de los dolores no se superan. Se aprende a vivir con el dolor. Se aprende a transitar con ese dolor, ¿sí? Y sí, posiblemente en algún momento lleguemos a no sentir ese dolor, ¿sí? En las rupturas amorosas esto es muy, muy, pues frecuente, ¿no? Porque yo, pues, termino una relación amorosa y pues me va a doler por mucho tiempo, pero va a llegar un punto en que yo ya no voy a sentir nada por esa persona, ¿sí? Más bien en algunos casos es como, uff, ya, me salvé, ¿no? Pero también pude pues pasar y transitar esa pérdida. Crear rituales de cierre o de recuerdos. En los duelos es muy común, ¿no? Hay personas que pues van al cementerio seguido, hay personas que hacen otro tipo de rituales, por ejemplo, tienen una fotografía, o quien no tiene una fotografía de un ser querido que ha fallecido, ¿sí? Y de repente, no, unos días, pues me despido de la fotografía, ¿verdad? Pero eso es un mi ritual. Otras personas dicen, no, yo no, fíjese que no he querido ir al cementerio, todavía no estoy listo. Está bien, pero hace otros rituales. Escribir, vuelvo a resaltar eso también, a veces ayuda muchísimo, ¿no? Y muchas veces incluso hay personas que cuando han perdido algo, cuando han tenido un dolor muy fuerte, por ejemplo, existen estas fundaciones, la fundación que del cáncer, la fundación de las enfermedades crónicas, hay varias, la enfermedad de Alzheimer, están otro tipo de fundaciones, ¿verdad? Que pues también son parte a veces de esos rituales que las personas han hecho para poder ir cerrando esos ciclos de esas pérdidas y de ese dolor, ¿no? Y por último, y no menos importante, pero lo dejé ahí porque cuando ya vamos viendo que sí hay un tiempo como, digamos, que podemos decir se transita con tranquilidad, pero no me han limitado posiblemente mis actividades de la vida diaria, yo he ido avanzando, ¿no? Pero cuando ya ese dolor me está limitando mis actividades de la vida diaria, mi dormir, mi comer, mis relaciones interpersonales, mi trabajo, mis estudios, lo que sea, ¿verdad? Que yo haga todos los días, entonces sí hay que considerar una ayuda profesional. Eh, Incluso yo hasta diría personas que asisten a una consulta psicológica recién pasado esa situación que me está produciendo dolor, van avanzando mucho más fácil. El dolor va siendo un poquito menos. Duele, siempre duele, pero va siendo más fácil.
Entonces tampoco nos hagamos los fuertes de que no, yo puedo solo, ¿verdad? Porque eso también nos puede causar mucho más dolor. Estas son estrategias generales que podemos hacer para enfrentar el dolor. Y quiero un poquito hablar con más que nada para los colegas, pero también para esas personas que tal vez están buscando pues algunas estrategias que puedan ayudar. Siempre esto es importante, acompañarse de un profesional, ¿verdad? Eso sí lo voy a insistir mucho, porque no es solo bajar un videíto de YouTube, ¿verdad? Y eso lo acostumbramos mucho. Pero como no queremos hablar con un extraño de nuestros sentimientos, entonces a veces buscamos información y no buscamos la información que realmente nos puede ayudar. Pero el mindfulness hay mucha evidencia ya científica de esto y de hecho pues ya está como parte de esa nueva generación, ¿no? En todo lo que es pues las terapias de tercera generación también, que ya puramente psicológicas, en donde me llama a la reflexión de estar en el presente, de meditar, de a tener esa atención sin juicio, sin juzgarnos de lo que nos está pasando. Justamente esto nos ayuda a no quedarnos enganchados en el pasado, porque el pasado es una de las cosas que nos causa mucho dolor, pero tampoco es tan fácil dejar de pensar en el pasado, porque al final es parte de nosotros. Y cada quien tiene su tiempo también para ir procesando esa información y ese dolor que me produce estar en el pasado. Y también me ayuda a no anticiparme al futuro. Entonces, como dicen, nos ayuda a mantenernos aterrizados en el hoy, en el aquí, en el ahora. Y nos ayuda a conocernos mucho, a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Yo no soy experta en mindfulness, pero sí lo he aplicado, algunas técnicas que he aprendido en algunos cursos también que he tomado, ¿sí? Digo, no soy experta en el sentido que no me he formado puramente solo en mindfulness, ¿verdad? Pero sí, pues he tomado pues algunas capacitaciones en donde pues he ido incorporando también esto en práctica personal como ser humano que somos también los psicólogos. Y pues igual pues nos ha ayudado mucho en algunas personas. Porque aquí también nos ayuda a manejar esas cosas incómodas, eso que no me gusta. Entonces, sí, hay varios estudios, hay varias referencias, hay varios expertos que nos ayuden y que se ha demostrado, perdón, que nos ha dicho que sí ayuda en lo que es la reducción a la ansiedad, la depresión y sobre todo en la percepción de ese dolor crónico que tenemos, ya sea emocional o ya sea físico también. Entonces, sí hay que hacer un entrenamiento, no es algo que se hace, vuelvo a insistir al inicio, de la noche a la mañana, porque sí requiere de ciertos entrenamientos, pero que lo podemos llegar también a lograr, ¿verdad? Y que sea un poquito más fácil transitar por ese dolor. Bueno, gracias por esa atención y les dejamos ahí este código QR que lo pueden escanear pues a los que tengan. Si no, ya también nuestro colaborador David nos va a ayudar a pasar nuestras redes sociales, tanto en el chat, que también tenemos un chat de este webinar para aquellos que no están, les vamos a compartir el enlace. Y por ahí pues vamos a mandar incluso la grabación también que tenemos, ¿verdad? En nuestra, ¿cómo se llama? Pues en nuestro, que, bueno, no sé. Pues muchas gracias por este recorrido que nos has hecho por este interesante tema. A pesar de que ya lo habíamos conversado, tuve la oportunidad de tomar algunas notas de lo que fuiste mencionando y pues a manera de resumen, ¿verdad? Nos llevaste por ese recorrido por algunos conceptos clave como son el dolor, el sufrimiento, el alivio y el afrontamiento. Nos hablaste de las diferentes fuentes del dolor, grupos de dolor. Evidentemente, los dolores físicos nos pueden acompañar o nos pueden desencadenar dolores emocionales, las experiencias de vida nos pueden desencadenar o ubicar en dolores emocionales.
Nos utiliza algunas estrategias de crianza saludables, algunas estrategias para procesar y tratar el dolor. Y creo que es importante mencionar que para poder ser resignificado, para resignificar el dolor, debemos sentir, debemos saber, debemos reconocernos seres humanos integrales, que tenemos una parte física, una parte emocional, una parte cognitiva, una parte espiritual. Y este proceso de resignificar el dolor requiere de mucha participación de la parte cognitiva, de nuestros procesos de análisis, de nuestros procesos de pensamiento, nuestras creencias, ideas, la toma de decisiones, cómo sacamos conclusiones y cómo practicamos el autoconocimiento. Es decir, a todo este huracán emocional debemos emparejarlo, debemos gestionarlo a través de las habilidades cognitivas, de la parte racional que tenemos, no sin dejar de un lado que incluso la Organización Mundial de la Salud ya está incluyendo la parte espiritual dentro de los conceptos de salud. La salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que es ese equilibrio, ese bienestar en todas esas esferas. Entonces, dentro de los procesos terapéuticos, evidentemente, hacemos acopio, nos auxiliamos no solo de los procesos emocionales, sino también de todas estas habilidades cognitivas. Así que, muchísimas gracias por este recorrido. Y creo que es importante retomar de las preguntas que nos hicieron llegar. Me llama la atención particularmente la repetición de las fuentes de dolor. Muchos nos preguntaron sobre las pérdidas de seres queridos, pérdidas de relaciones sentimentales o de amistad, situaciones inesperadas, cómo afrontar el dolor ante una situación inesperada, pérdidas de los hijos en personas adultas mayores, lo cual va contra la lógica y contra de las ideas preconcebidas, ¿verdad? Lo lógico y lo natural es que se mueran los adultos mayores, no los hijos. Entonces, fueron repetitivas estos temas, ¿verdad? Estas fuentes de dolor. Y otra en particular, llenar vacíos. ¿Cómo se llena un vacío? ¿Puede llenarse un vacío? ¿Se puede sustituir el espacio que algo o alguien ocupaba con otro algo u otro alguien? Bueno, esa pregunta fue una de las que también me llamó mucho la atención, lo de los vacíos. Claramente no se puede llenar un vacío de una persona que no está con nosotros ya, ¿sí? Y sobre todo porque pues cuando son personas muy importantes, ¿no? Pues así va a ser mi interpretación de ese dolor y voy a sufrir, ¿sí? Voy a sufrir. Em, el vacío en sí, no vamos a sustituir a esa persona, no podemos sustituirla, pero sí podemos aprender a aceptar o ir en el camino de aceptar que esa persona ya no va a estar con nosotros. Vuelvo, por allí también había otra pregunta que ahorita estaba un poco revisando también a ver qué se me había quedado. Pero decía, ¿cuánto tiempo puede permanecer el dolor? ¿Sí? Y no hay un tiempo, no hay un tiempo realmente. Porque yo puedo haber tenido una pérdida de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi abuela, de un tío, ¿sí? De esas personas que a veces también han sido muy importantes en nuestras vidas. Y el dolor siempre va a estar ahí. El vacío va a estar ahí. Pero si yo le doy un significado a eso, le vuelvo lo miro desde otra perspectiva también, validando mi dolor, entonces voy a poder también ir viendo que
No es un vacío el que tengo que llenar al final. Los vacíos no se llenan, o sea, no se pueden llenar, ¿verdad? Es como, claro, si yo tengo un trasplante de corazón, pues me llenan, me quitan el corazón y me ponen otro. Pero al final nunca va a ser mi mismo corazón, es otro, ¿sí? Entonces ahí es donde viene esa parte de que tengo que aprender a ir viviendo con esa pérdida, esa faltante, y a veces lo que más uno extraña es precisamente o el cariño de esa persona, o habría que ver también qué otro tipo de vacío es el que yo tengo ahí, porque soy yo mismo el que voy al final a trabajar ese vacío emocionalmente para yo sentirme bien, aunque esa pérdida todavía esté ahí. Hay otro tema que se repite en varias preguntas y tiene que ver con conceptos de tiempo que mencionaste, el hoy, el pasado y el futuro. Entonces, las preguntas giran en torno a cómo proyectarme hacia un futuro, cómo tener esperanza en el futuro si el dolor está presente hoy por mis experiencias del pasado. Hay varias preguntas relacionadas con eso. ¿De qué manera se puede tener o aspirar a un futuro prometedor si hoy tengo dolor por el pasado? Bueno, la primera cosa es transitar hacia la aceptación. Si yo todavía estoy en esa parte de no aceptar ese pasado, me está doliendo todavía porque no he aceptado la pérdida. No he aceptado que eh, es la parte de que no tuve una mamá como yo hubiese querido, o como no tuve un papá como yo hubiese querido, o que no pude estudiar, porque hasta en eso, estudiar lo que yo quise estudiar, ¿sí? O que de repente tuve que convivir con una enfermedad en mi familia y fue doloroso, ¿sí? Y entonces ahora que estoy aquí en este presente, pues me dan mucho miedo las enfermedades. No quiero volver a pasar porque yo siempre relaciono. Entonces ahí, si está pasando eso, pues necesitamos trabajar ese pasado. Sanar, no quitar, porque son heridas que siempre tengo. Yo siempre hago la relación. Todos aquí creo que en algún momento nos hemos cortado, nos hemos herido, nos hemos golpeado. Mi herida, ahí está. Y cada vez que yo me la miro, aunque me la toque y no me duela, pero ahí está y me recuerdo. Y posiblemente salen algunas emociones o sentimientos y me pongo nostálgico inclusive. Pero si de ahí vengo y analizo, me valido, no me juzgo, yo digo, bueno, ay, esto sí duele, pero también, pues ahora ese dolor me hizo la persona que soy, por ejemplo. O qué tendré que trabajar para que esto ya no me siga afectando en mi vida y en mi percepción de lo que está a mi alrededor. En qué cosas tengo que trabajar. Por eso el autoconocimiento es la segunda cosa que también nos ayuda digo, la aceptación, hacia eso vamos a transitar, ¿no? Pero una de las cosas, ¿verdad? Importantes es el autoconocimiento. Y conocerse puede ser bien doloroso, puede ser bien incómodo. Eh, pero cuando uno ya se conoce, cuando uno ya va viendo, pues uno va aprendiendo también a expresar un poquito mejor las cosas y a saber cómo entonces vivir en este presente. Entender que bien dice el dicho, "Oye, el pasado no lo puedo cambiar, sí, pero ya me afectó en mi transitar de la vida. Entonces sí, es bien difícil esa parte y por eso sí, si vemos que mi pasado me está afectando mucho, lo más importante es buscar la ayuda profesional, que me ayude precisamente a eso. Aquí tenemos unas preguntas. No sé si las lees. Sí, pues gracias por los comentarios y felicitaciones. Creo que también es un gran paso
escribir ese tipo de comentarios es un gran paso hacia adelante. Como dijo Ethel, la escritura es muy importante y tenemos aquí un comentario muy interesante. Muchas gracias por estos espacios, licenciada Ethel, me han ayudado mucho a comprenderme. Este tema del autoconocimiento, que a veces no nos dedicamos el tiempo para conocernos a nosotros mismos y como acabas de decir, como duele y como probablemente no nos gusta, mejor lo evitamos. Nos dice aquí la asistente que ha comprendido que ha vivido con dolor emocional casi toda su vida y ahora entiende que cuál fue la causa, de dónde viene ese dolor emocional. Y es el rechazo. Entonces, qué bueno que ha encontrado la fuente de ese dolor y vemos como la parte cognitiva, ¿verdad? La parte de los recuerdos, la memoria y la comprensión. Ahora ella puede analizar, ya puede comprender de dónde viene ese dolor y que cómo ese dolor le ha llevado a estar en la búsqueda constante de la aprobación y aceptación de los demás. Ahora se da cuenta. Qué gran paso y realmente felicitaciones por eso y adelante. Vienen otros pasos más que seguir, pero ya tener este conocimiento de la fuente del dolor es un paso muy, muy importante. Así es que la animamos a seguir adelante con el resto del proceso para resignificar ese dolor y darle sentido. Y aquí quiero agregar un poco lo que nos está compartiendo nuestra participante. Eso comprender. Hay 5 heridas. Por ahí hay un podcast que grabamos también con nuestra colega Mabel. Y son 5 heridas que nosotros pues manejamos, digamos, en nuestro vocabulario psicológico y de salud mental, pero que es importante. Uno es la herida de rechazo, ¿sí? De rechazo. El otro es la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Si yo he tenido injusticia o tuve injusticia en mi pasado, pues yo hoy voy a creer que muchas cosas son injustas y me duelen. Si alguien me traicionó, yo voy a creer que todo el mundo me va a también a traicionar. Si alguien me humilló en el pasado, hoy cualquier persona que me diga algo, yo lo voy a tomar personal y voy a decir, híjole, me está humillando, ¿no? Si me han abandonado, como nuestras participantes pues voy a tener miedo a que me abandone, a que alguien me deje, a que no me quieran, a que voy a andar pensando en que esta persona ya no me habla porque, y a veces esto viene de esas heridas que me produjeron dolor en el pasado y se refleja ahora, y el del rechazo de la misma forma. Por eso a veces tenemos que reflexionar, ¿no? Tenemos que reflexionar. Hay 2 comentarios más. Sí, es en el dolor donde aprendemos dos palabras, fortaleza o victimización. ¿Y con cuál de las dos elegimos quedarnos a futuro? Creo que es otra manera de nombrar el inicio de la conferencia, ¿verdad? El dolor y el sufrimiento. Nos quedamos en el sufrimiento o resignificamos ese dolor, como haciendo una especie de sinónimos entre salir más fuerte de esa experiencia o victimizarnos. Gracias por el comentario. Y luego tenemos felicitaciones, estimada Ethel. Me encantó la palabra resignificar, darle un sentido a algo que hemos vivido y el aprendizaje que nos deja. Muy bien, pues yo quiero, gracias, ¿verdad?, por esas participaciones. Creo que había también alguien tuvo que salir, ¿verdad? Pero sí, pues igual, ¿verdad? También refería que le hemos ayudado pues con esto, ¿no? La idea con esto no, pues no es dar
terapia, ¿no? En grupal aquí, ni mucho menos, es informar, es educarnos. Uno de los pilares fundamentales en Cimental es eso, educar a toda la población, educarnos, seguirnos educando también como profesionales de la salud mental, humanizar más lo que nosotros hacemos como profesionales, ¿verdad? Es bien importante porque em, pues es bien importante que no se nos olvide que no solo nuestras personas o las personas que acuden a nuestra consulta no solo vienen con síntomas, sino que también vienen con dolor, ¿no? Con dolor. Y ese dolor tenemos que tratarlo con mucha delicadeza y con mucho tacto también, ¿verdad? Y también ayudar a transitar en ese proceso. Gracias por los mensajes también privados que me están mandando en mi chat. Obviamente, pues respetamos también esa parte que no quieran compartirlo, ¿verdad? Específicamente, pues en público, ¿verdad? Y pues también nosotros lo respetamos. Yo quiero solamente compartir una imagen por acá. Una de los teóricos, bueno, psicólogos profesionales que yo admiro mucho y que en lo particular en mi vida personal me ayudó mucho a entender más el dolor. Me considero que pues sí tuve una muy buena formación en cuanto a esta parte de la naturalidad del dolor, ¿no? Pero igual pues me he enfrentado a muchas situaciones en vida, tanto físicas como también familiares, sociales, ¿verdad? De todo, que pues son siempre, hay algo que duele, ¿no? Y una de las profesionales y pues para mí un ejemplo de vida que ha sido Víctor Frankl, em, me ha ayudado muchísimo a ese resignificado del dolor. Y le quiero compartir una de mis frases favoritas de él, que precisamente, digamos que me la repito cuando estoy pasando por momentos difíciles, ¿ok? Y es esta: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Un poco parecido a lo que nos hablaba nuestra participante, ¿verdad? Pero yo más que fortaleza, porque a veces también esa fortaleza nos puede llevar a no validar nuestras emociones, hay que tener mucho cuidado, pero definitivamente sí podemos salir más fortalecidos. Y mi actitud solo depende de mí, no depende de nadie más. O me resisto al dolor y hacer cambios en mi vida para estar mejor, ¿sí? Y sigo igual. O me atrevo también a traspasar y dar ese paso que es muy doloroso, pero que me ayuda también. Les invito a leer un poco sobre el águila también. ¿Qué hace el águila para vivir más tiempo? Es un proceso bien doloroso. Por ahí tengo yo un video, se lo voy a compartir en el chat del webinar, que también en lo particular me ayudó mucho y se lo agradezco a una muy buena amiga que en su momento participó. Les voy a dejar este también artículo que lo pueden leer, donde justamente Víctor Frankl habla sobre lo que es el sentido del sufrimiento como tal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que en sí significa eso, ¿no? De darle otro sentido a nuestro sufrimiento. Y les invito a leer el libro de Víctor Frankl, El sentido de la vida, El hombre en busca del sentido. No quiero hacer propaganda, pero solo hay en una librería que está en el Multiplaza, que yo sé que lo venden. No voy a decir nombre, pero bueno, ustedes lo pueden buscar. Y si no, también, pues igual en el chat, también yo se lo voy a compartir, lo tengo en digital para que lo quieran también leer. Es muy profunda porque hablar de dolor no es tan fácil y es un escaposo que nos produce mucha, mucha, mucha incomodidad.
pero que si le damos otro sentido, también podemos mejorar esa interpretación que estamos teniendo de nuestra realidad y de lo que nos está produciendo dolor. Por acá nos dicen también, eh, bueno, sí, ¿verdad? Gracias, colega. Una colega nos comenta, me encanta la forma de educar y humanizar esa parte dolorosa para resignificar la vida. Correcto. Sí. Así es. Ujú. Creo que también es oportuno eh, pues compartir y continuar psicoeducándonos en el sentido de la psicología está ahí, los psicólogos estamos ahí, no tenemos por qué cargar con el dolor a solas, las penas compartidas pesan menos y pues para eso existe esta ciencia, ¿verdad? Eh, para ser ese acompañamiento de una manera profesional y humana pues hasta donde la medida de nuestra formación nos lo permite. Nos preguntaban sobre dónde estamos ubicados. Uy, es cierto, sí, había una pregunta de esto. ¿Dónde Bueno, estamos pues ubicados? aquí sí voy a hacer la propaganda. Bueno, nosotros estamos justo frente al Mall Multiplaza por la parte de atrás, por donde estamos justo al lado de la salida de la iglesia San Juan Bosco, está la entrada que también da al Mall Multiplaza y enfrente hay un edificio que se llama Nobel Center. Así que pues ahí estamos. Igual podemos compartir la ubicación también en el chat a través del WhatsApp, ¿verdad? Que tenemos de este webinar, donde ya ahí David nos está compartiendo cómo se pueden unir también al grupo, ¿no? De igual forma, pues nos pueden escribir a lo que es, bueno, si es para ya eventos, ¿verdad? Nos pueden, todo este tipo de webinars. También les ha llegado un correo a ese correo y si no, también yo les voy a poner aquí el correo de Sismental donde nos pueden escribir si tienen pues también alguna consulta. Igual los que están en el chat ya tienen un número de teléfono, entonces también me pueden escribir, ¿verdad? Preferiblemente WhatsApp, porque pues a veces uno está con paciente o algo, entonces es difícil tal vez contestar llamada. No estamos compartiendo formulario de asistencia, nosotros no somos un centro pues formativo, ¿verdad? Estas conferencias más que nada las hacemos pues por nuestros tanto usuarios como también otras personas que se han unido, que no han sido usuarios de Sysmental, ¿verdad? Pero acá pues no llevamos ese registro ni tampoco damos diploma porque no somos una identidad educativa ni autorizada tampoco para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues esperamos eh, que hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero realmente creo que hemos tratado de pues tenerlas en este proceso. Y les invitamos pues también a eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Sismental siempre HN, nos pueden encontrar. Por ahí ya David nos está compartiendo nuestras redes sociales en Facebook, en TikTok. eh, También pues nuestra página web donde van a encontrar mucha información. Tratamos también de subir algunos artículos para aquellas personas que tal vez no tenemos redes sociales o no tienen redes sociales, pues que nos puedan buscar en nuestra página, donde también hay información y artículos que hemos ido escribiendo y que hemos ido subiendo en relación también a estos webinars para que ustedes puedan tener esas lecturas también, ¿verdad? Entonces, nos pueden encontrar por ahí, nos dan un like, nos dan un corazoncito y también nos ayudan a compartir, porque esa es la idea de que estos mensajes también lleguen pues a muchas personas, ¿no? Así que les agradecemos. Recordarles que los temas que se van desarrollando también van en respuesta a las sugerencias o solicitudes que ustedes mismos hacen. Agradecerles su compañía y los esperamos en los próximos encuentros que tendremos. Muchas gracias a todos y feliz noche.